Vamos a ir comenzando entonces con la segunda actividad del día. Vamos a dar apertura a un conversatorio sobre la presentación del archivo virtual Germán García, y nos van a acompañar tres exponentes. Estos son Augusto Pfeiffer, que es miembro del Centro Descartes y responsable del archivo virtual Germán García, es presidente de la Asociación de Psicoanálisis de San Fernando del Tigre y docente de la Escuela Francesa 2 de la UBA. Luego va a continuar con la presentación Sergio Piacentini, que también es miembro del Centro Descartes, director de la biblioteca y el archivo del Centro Descartes, y quien ha publicado varios artículos sobre la historia del psicoanálisis en Argentina y que también ha sido parte del comité organizador de este encuentro. Y va a terminar el conversatorio Marcelo Izaguirre, que también es miembro del Centro Descartes y coordinador del Círculo de Actualización en Historia del Centro Descartes. Es autor del libro Jacques Lacan, El anclaje en su enseñanza en Argentina, y también es compilador de Oscar Mazota, El revés de la trama. Una vez que los tres expositores conversen sobre el archivo virtual, vamos a dar apertura a quien quiera hacer preguntas, intercambios o comentarios, ¿sí? Así que, Augusto, cuando quieras. Bueno, buenos días a todos. La propuesta de esta mesa es presentar desde el Centro Descartes el archivo virtual Germán García, escritor y psicoanalista argentino fallecido en el 2018. El centro, como muchos sabrán, se dedica a la investigación, la enseñanza y difusión del psicoanálisis de orientación lacaniana. El archivo se encuentra en una página web que la van a poder encontrar en www.descartes.org.ar/Germán García. Lo que tenía pensado era comentarles un poco cómo fue la construcción de este archivo virtual, ¿sí? Que tiene algunos antecedentes. En principio, luego de la muerte de Germán García, se organiza en el Centro Descartes, en el 2019, un círculo de actualización en historia a cargo de Marcelo Izaguirre. Germán García, el psicoanálisis en el entrecruzamiento discursivo, que tenía como objetivo la investigación de la producción de Germán García desde sus comienzos en la erupción de la escena cultural. También, previamente, unos años antes, se comenzó a trabajar sobre la obra de otro relevante autor del campo del psicoanálisis, Oscar Mazota. El equipo temático Lecturas de Mazota, el psicoanálisis entre las vanguardias, se configuró hace un tiempo como esa estrategia para definir un modo de historización y relectura del original. Este material y la bibliografía de este trabajo también lo pueden encontrar en la página web del Centro Descartes, ¿sí? Este archivo que estamos presentando hoy emerge entonces con estas marcas previas. Un gran organizador de la tarea en la construcción del archivo fue lo que Sergio Piacentini en algún momento llamó la carrocería del registro. Un enorme currículum vitae que Germán fue actualizando en vida de más de 60 páginas. La virtualidad fue el medio obligado con el que nos encontramos este año de pandemia, convirtiéndose en salida forzada frente a los limitantes de las actividades presenciales. El trabajo de investigación y organización comenzó justamente en abril, unos días posterior a la cuarentena, hace ya 7 meses. La primera aparición del archivo fue el 16 de julio, ¿sí?, de este año. Algunas razones que nos orientan. En principio, no perder la cantidad de trabajos que sabíamos estaban circulando por internet y que sospechábamos, por la propiedad tan efímera de este medio, podían ser descartados fácilmente. En un primer rodeo de investigación, algo así como 60 referencias fueron suficientes para decidir su construcción. Hoy son, además de las novelas y ensayos publicados, 583 artículos, 110 entrevistas, 575 referencias a cursos, seminarios, conferencias, intervenciones. Se transformó implacablemente en un continuo recorrido de hallazgos. Por otro lado, sostener la lectura renovada e intertextual producto de la enseñanza incansable y singular de Germán, como también difundir su incidencia en la cultura con sus textos literarios y trabajos sobre y para el psicoanálisis. Su última publicación fue una compilación de columnas presentadas en la revista Babel a fines de los años 80, Informes para el psicoanálisis, una salida.
Cuando inocentemente en una ocasión le pregunté sobre su aparición en la serie Leteo de Otium Ediciones, recuerdo que me respondió con una seriedad pasmosa: para ustedes, por las cosas que se olvidan, en este país todo se olvida. En el archivo también hemos publicado las columnas, los scans originales de las columnas, ¿sí?, de la revista Babel. Respecto de las fuentes y actualizaciones, en principio iniciamos, como les decía, un rastreo de material y textos por internet, que nos llevó a diferentes fuentes. Una fuente que utilizamos mucho fue el Archivo Histórico de Revistas Argentinas, especialmente para la revista Los Libros, Fin de Siglo, Babel, entre otras. El Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas fue otra fuente para algunas revistas, como a su vez el registro online de la Biblioteca de la Escuela de Orientación Lacaniana, de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis de Barcelona, de la Biblioteca Nacional. La misma web del Centro Descartes fue una fuente de recopilación de materiales. Obviamente también diarios, revistas, programas de televisión, de material audiovisual y demás. Una fuente también importante fue la publicación literaria Odradek, Domicilio Desconocido, dirigida por Roberto Garris, quien presentó un gran trabajo en el evento de los 50 años de Nanina, en el Centro Descartes. En estos escritos, por ejemplo, encontraremos indicios de lo que será su última novela, Miserere. Tenemos un gran trabajo de actualización, ¿sí?, que es permanente. Actualmente lo estamos realizando de forma mensual. Estas actualizaciones las realizamos con colaboraciones tanto de miembros del centro, pero también de personas externas al centro que nos hacen llegar continuamente materiales, texto, como también imágenes y demás. El material se va también transcribiendo y estableciendo, digamos, la presencia de Germán en los eventos, como van a poder ver, también fue muy prolífica, lo que obliga a suponer que quedan aún años de trabajo en el archivo. Alguien me ha dicho también que vamos a llegar a un fin. Bueno, reconocer eso también es un límite para orientar el trabajo de lectura, de configuración y también de investigación, ¿no? Todas estas publicaciones y mismo el trabajo en la página web supone un trabajo de edición y de subida, para lo que contamos también con la colaboración de Iván Sokolovsky. Me interesa ahora brevemente compartirles, hacer un rodeo por la página web. Voy a compartir la pantalla, espero tener éxito. Bien, bueno, es un trabajo que consta de varias secciones, ¿sí? En un principio está la presentación del archivo, que fue un pequeño video que hicimos para la difusión en la, podemos llamar, inauguración del archivo, donde se hace un recorrido mismo por la página, y de fondo hay una canción de Charly García, que era un músico al que Germán le tenía especial consideración. Por otro lado tenemos la biografía, en la que se realiza un breve pero certero recorrido sobre su obra, sus inventivas institucionales junto a otros, su lugar frente a las corrientes culturales de la época, también sus decisiones. También los reconocimientos recibidos, son muchos, resaltan quizás algunos, dos honoris causa por la Universidad Nacional de Córdoba en 2014 y en el 2017 por la Universidad Nacional de San Martín. También recibió la beca Guggenheim, ¿sí? Bien. Vamos a la sección de imágenes, fotos y videos. También está organizado en diferentes galerías. El material también fue, digamos, recogido tanto de internet como de colaboraciones. Hubo un especial aporte de Graciela Abram. Y, digamos, son imágenes de, digamos, las fotos iniciales, para que tengan una noción, son en el momento de la aparición de Nanina, cuando Germán García tenía 23 años.
pueden, obviamente, más tarde, si están interesados, hacer un recorrido por ellas. También tenemos una sección de videos donde se recopilan todos los videos, clases, presentaciones que realizó Germán en formato audiovisual. Una gran sección, obviamente, es novelas, ensayos, textos y artículos. Un breve resumen. Germán escribió 7 novelas, desde el bestseller Nanina en 1968 hasta Miserere en el 2016. 23 ensayos, libros de ensayos, de los cuales 7 corresponden a cursos que dictó en diferentes lugares de la Argentina, por ejemplo, con las publicaciones de 1978 de La otra psicopatología, hasta la publicación de un curso que se publicó en el 2014, Diversiones psicoanalíticas, ¿sí? Que también fue un curso que dictó en Tucumán. Y luego tenemos, además de las novelas y ensayos, los textos y artículos que son publicados en diferentes medios, revistas, compilaciones, desde julio de 1968. Bueno, es obviamente un trabajo muy prolífico y eso hace que las actualizaciones sean permanentes y el trabajo de investigación también, porque tenemos toda una serie de material disponible que hay que editarlo, escanearlo y demás, y otros que estamos en vías de investigarlos. Otra sección es entrevistas, que se las recomiendo, inicia con una entrevista muy divertida en la revista Persona en 1969, en relación a la aparición de la niña, hasta julio del 2018, en un reportaje sobre el poder, en una presentación a fines del 2018, que Alan Pauls dijo que Germán García lo señaló o lo definió de tal modo como uno de los mejores entrevistados que tiene la cultura argentina. Luego tenemos otra sección, seminarios, cursos, conferencias e intervenciones, que está dividido en 2 grandes campos. Por un lado, los seminarios y cursos, que van desde el año 73, en cursos sobre Freud y Lacan en Buenos Aires, hasta el 2018, con su último curso en el Centro Descartes, un curso anual, que llamó Una historieta del psicoanálisis, parafraseando la seriedad que este término tiene en la obra de Mazzucca, ¿no? Tenemos otro campo dentro de esta sección, que son los coloquios, conferencias, intervenciones, mesas, debates, presentaciones, coloquios y jornadas. Inicia con una charla, Metáfora Borges, que dio en el año 1969, pero que fue publicada en principio en la revista Murciélago número 11, 30 años después. El último evento fue la presentación de este librito que les comentaba, Informes para el Psicoanálisis, una salida, que fue presentado por Beatriz Gess y Guillermo Saavedra en julio del 2018, si no me equivoco. En la actualización número 3, que si no me equivoco fue en el mes de agosto, no, septiembre, incluimos una nueva sección que es Hablan de Germán García, parafraseando también o resonando uno de los primeros ensayos de Germán, que fue Hablan de Macedonio Fernández, donde realizaba una serie de reportajes a personas que habían tenido alguna relación con él, donde, bueno, el fin es mostrar los ecos que la obra de Germán tuvo en otros, en medios de comunicación, desde también la aparición de Nanina hasta publicaciones recientes que se sostienen en la obra y figura de Germán García luego de su muerte, ¿sí? En diciembre del 2018. Para finalizar, me gustaría mostrarles una de las imágenes en particular que me gusta especialmente y cerrar con la lectura de un texto de 1986, ¿sí? Es esta imagen que Germán se lo ve
Alegre, en 1986, que fue la presentación de la revista Descartes, ¿sí? En agosto, en el momento también, el tiempo de la inauguración de la Biblioteca Internacional de Psicoanálisis. Se sospecha también una especie de bits en esa pregunta, ¿quién leyó Descartes? Bien, tomaré unos párrafos de la editorial de esa primera revista Descartes, una editorial que Germán incluyó para esta primera edición, ¿sí? Pasar Revista, la llamó, que es una publicación de junio de 1986. Por un lado me interesa la red de interlocución que Germán explicita en esas páginas, ahora en términos de lo que él llama otras experiencias. Ahí señala cómo esta nueva revista surge y explicita una serie de los libros, la revista Literal, Cuaderno Sigmund Freud, Síntoma, Otium Diagonal, Tiquet, y que también vectoriza en el campo freudiano, donde otras publicaciones pasan revista al suceder del psicoanálisis en el mundo. Algunas de esas publicaciones son Ornicar, Expansión, El Analecticón, entre otras. Les leo dos párrafos, así comienza, ¿sí? En alguno de sus tantos reportajes, Jorge Luis Borges afirma que Victoria Ocampo, contra cualquier evidencia, nunca pudo hacer una revista, porque admiraba a demasiadas personas y le salían antologías de notables. Por su parte, dice que una revista supone ciertos amores, y por lo mismo ciertas exclusiones. Más allá de lo certero de este juicio sobre Victoria Ocampo, vale detenerse en los términos que Jorge Luis Borges opone a la admiración. Se ama algo, se excluye algo. Sigmund Freud afirma que supuestas tolerancias son el efecto del desgaste de los lazos que determinado grupo mantiene entre sus miembros. No debemos caer en el error de creer, escribe Éric Laurent, como muchos racionalistas, que los hombres en general, o algún grupo en particular, por prescripta, por ejemplo, los científicos, están impulsados por la racionalidad en la dirección prescripta por las reglas. Galileo hacía propaganda, pero nosotros debemos más bien preguntarnos cuál era su deseo, no su política grupal. Sigue Germán ahora. Si las pasiones del yo, el amor, el odio, la ignorancia, se evocan en la ironía de Jorge Luis Borges, el deseo tiene otro lugar. El deseo se conoce por sus actos, incluso más por los efectos de esos actos. Y en otra parte de la editorial dice, Descartes es una decisión que en el mismo momento de preguntar responde a una contingencia. La actualidad del psicoanálisis en nuestro país y en nuestra lengua, su anudación con países de otras lenguas. Bien, los invito a que pasen revistas sobre el archivo y poder leer algo de ese deseo por sus actos, ¿sí? Bueno, les agradezco y le paso la palabra a Sergio Pesentini. Gracias, Augusto, especialmente por recordar la frase de que la bibliografía es la carrocería del archivo, porque realmente sin la bibliografía es como los fundamentos, ¿no? Digamos que sobre el archivo no tengo más que agregar a lo que dijo Augusto. Sí decir que la idea es tratar de que sea algo que sea lo más exhaustivo posible, lo más exacto, respetando una metodología más precisa dentro de lo posible, y es, bueno, como ustedes vieron, está todavía en construcción. No me voy a tener más sobre eso. Sí quería compartir un texto para comentar y ser lo más breve posible, un texto que está en el archivo, que está disponible, que es Cuestionamos las aventuras del bien social, que es un texto que está publicado en los libros. Se trata de una reseña del primer tomo de los 2 libros del grupo Plataforma Documento, editados por Granica. Esta es la tapa de los libros, que esto lo tenemos gracias al grupo Agira. El grupo Plataforma había editado un libro que se llama Cuestionamos 1, que fue publicado en ese mismo año, y en la revista Los Libros, que fue fundada por Héctor Smukler,
Germán García fue parte del Consejo de Dirección hasta el número 28. Los libros están inspirados en la revista francesa Le Quinzaine Magazine, comienza tratándose exclusivamente de reseñas, se ocupaba de las nuevas publicaciones en historia, filosofía, economía, política y sociología, pero también de libros relativos a la crítica literaria, el psicoanálisis y las ciencias de la educación. Es una revista que se puede decir que tuvo un efecto de modernización del campo intelectual argentino. En los libros podían aparecer debates como controversias que sucedían en el interior del psicoanálisis, la psicología y la psiquiatría, como también entre sí. Por ejemplo, en el número 5, Oscar Mazota publicó allí su artículo ¿Qué es el psicoanálisis? Luego hay un cambio editorial, hacia fines del 72, Héctor Smukler es desplazado por Sarlo, Altamirano y Piglia, ligados al partido maoísta Vanguardia Comunista. Y por ejemplo, ya en el número 34, en el 74, completamente estos matices al interior de cada de las disciplinas desaparecen y pasan directamente a la politización del campo de la salud mental. En que las tres prácticas, sí, que son las mismas de este encuentro, quedarán englobadas como efecto de la radicalización de las luchas políticas y la protesta social, con el objeto de promover una nueva organización institucional de la salud mental, centrada en el problema de la legislación de la salud, como así las movilizaciones gremiales. Pero antes de esto, en el número 25 que estoy mostrando acá, se publica el manifiesto de separación de la APA, del grupo Plataforma Documento, y también dos reseñas, la de Germán García y una firmada por Miriam Chorne y Juan Carlos Torres. En el número 27 habrá una respuesta de Gregorio Barenblit, integrante de Plataforma, y contestaciones por parte de Valebrin por parte de García y Chorne y Torres. Bueno, yo este debate lo conozco porque Beatriz Gess, a instancias de Germán García, promovió hace algunos años la difusión de estos textos con un cuadernillo de difusión interna y no tan interna, publicado en el Centro Descartes. Es por esto que deja un poco perplejo escuchar a quienes dicen que toda la FAR Plataforma Documento fue olvidado, borrado o no suficientemente estudiado. Además, todo este tema que ya me imagino que será conocido por la mayoría de ustedes, del debate de plataforma y documento, es extensamente trabajado en el capítulo 2 del libro de Marcelo Izaguirre, Jacques Lacan, el anclaje de su enseñanza en la Argentina, que les recomiendo. Allí Marcelo compara los reclamos de plataforma con respecto a la institución analítica con el texto de situación del psicoanálisis de 1956, de Lacan, posterior a la decisión de 1953. Por supuesto, esta referencia desconocida en el momento por el grupo Plataforma. Sobre la reseña esta que tenemos acá bueno, voy a dejar de compartir. Algunas citas a mencionar en la reseña de Germán García a Cuestionamos Uno son: ¿no se podría suponer que esta misteriosa toma de conciencia, porque en el prólogo Mary Langer hablaba de una toma de conciencia, sigue escamoteando los mismos problemas que le hicieron permanecer dormida hasta ahora? Si el psicoanálisis fuese una pedagogía, los analistas solamente deberían ser hombres de bien, buenas personas, capaces de transmitir ideales suficientemente humanos, etc. La protesta idealista contra el caos del mundo, escribió Lacan recordando Hegel, delata de forma invertida la manera en que los que protestan se las arreglan para vivir en ese mismo caos. Efectivamente, ¿cómo se pudo vender durante tanto tiempo eso que hoy agita a tantas bellas almas? Cuestionamos, narra a su manera, la situación de esas almas dispuestas para realizar algún bien social que pueda redimirlas. Sigue García: Freud, al parecer, conocía la especificidad de su descubrimiento, y si el psicoanálisis no tuviese ningún bien que ofrecer a esta u otra sociedad, exceptuando su posibilidad de dar cuenta de la estructura del deseo, aún en lo que éste tenga de asocial. ¿Por qué el descubrimiento de lo social como exterior y opuesto a una práctica que obviamente es parte constitutiva de lo que se quiere designar bajo el vocablo social? En Cuestionamos se desconoce la problemática psicoanalítica evocando lo social contra lo individual. Hasta el día de hoy, en 2020, seguimos escuchando que el psicoanálisis es una práctica individual, lo hemos escuchado todos. García pone a Cuestionamos entre tantos intentos de superar a Freud
el glenismo, la psicología del yo, el psicoanálisis existencial, etc. Y describe la situación actual del psicoanálisis, testimonia sobre las carencias epistemológicas de cada una de estas supuestas superaciones y sus efectos. Se trata para García de una declamación principista sin ninguna práctica. Dice, desde que la palabra pan no da de comer, las declaraciones no pueden sustituir a las prácticas. Y las declaraciones o prácticas políticas de los analistas corren el riesgo de convertirse en una coartada para la ceguera teórica de su práctica científica. Cambiar la neutralidad ideologizada por el compromiso voluntarista no es un cambio de posición, será una separación pero no una ruptura, ni epistémica de política del psicoanálisis. Lo que también Germán decía, que se había invertido la ideología de la neutralidad por una ideología de compromiso, que en lo que el psicoanálisis se refiere, que la de saber sumarse al coro de reivindicaciones admisibles sin agredir nunca al verosímil de sus interlocutores. O sea que no aportaba demasiado al psicoanálisis más que ubicarse en un cierto discurso social. Bueno, en su respuesta a Barenblit, García le contesta. Barenblit lo acusaba de cientificista y neocolonialista francés, por citar a Lacan, a pesar de que el mismo Barenblit citaba a Althusser como epígrafe en su reseña, con lo cual García le contesta, por lo que supongo que solo puedo compartir la culpa con Barenblit hasta que tengamos claro qué significa ideologema, colonialismo que remite a dependencia cultural, política, etc., muy usado en discusiones, muy verosímil en este momento de la política argentina, que los medios de información exaltan las maravillas del populismo y su noble socia, la espontaneidad. Bueno, estos artículos de Germán están en el archivo virtual y en Agira se puede conseguir todos los libros enteros. Hace varios años la Biblioteca Nacional hizo un facsímil en papel también de los libros. Y ya fuera de los libros y desde la revista Literal, Germán García sigue discutiendo con Plataforma de Documento en un texto que se llama Documento Literal. Y está en el número 2.3 de mayo del 75. Sigue en la misma línea, criticando que entre declaraciones y declamaciones se borra la realidad de una práctica en nombre de una militancia extramuro, que no modifica para nada el campo institucional, donde los bien pensantes realizan sus hazañas. Pocos meses después, de la reseña de los libros, sale otro artículo que está en el que yo, ahora voy a ver si lo puedo compartir, la revista latinoamericana, sale una reseña también a otra lectura de izquierda con respecto al freudismo, que es el libro Freud y los límites del individualismo burgués de Rosichner. En la versión de Rosichner dice, hay una izquierda que sabe necesaria la revolución, pero siente que una verdad resiste anulando la posibilidad de actuar eficazmente para lograr la transformación del orden social. Los textos de Freud servirán para Rosichner para captar eso que resiste, pero en el mismo movimiento las reflexiones de Rosichner terminarán resistiendo esos textos en los que intenta apoyarse. Bueno, para seguir con la relación entre Rosichner y Germán García, en el 2006 se hace en la EOL unas jornadas acontecimiento Freud, y León Rosichner es invitado para su sorpresa, según relata en el libro de las jornadas, por Germán García. Allí recuerda a León Rosichner su amistad con Mazota, y bueno, después expone un Freud que poco tiene que ver con la vuelta a Freud de Jacques Lacan, y agrega lo mucho que le irrita el estilo gongorino de Lacan, que para él es humillante para el lector. Para ir cerrando, el malentendido con Freud y la izquierda freudiana no comienza con Plataforma de Documento en nuestro país, o más que de la izquierda freudiana, con Freud y la izquierda. Podemos remitirnos en el año 38 a Elías Castelnuovo, miembro del Grupo Boedo, que publica Psicoanálisis Sexual y Social, donde pretende articular marxismo y psicoanálisis, criticando a Freud. Para la misma época tenemos a Gómez Nerea, seudónimo de Alberto Hidalgo,
que tal vez interpretó a Freud mejor que Gastón Nuovo. Pero bueno, eso quedaría para otra oportunidad a desarrollar. Estas posiciones siguen capturadas por lo que se ha llamado la antinomia individuo-sociedad. Implican un rechazo al inconsciente en tanto transindividual. Es decir, que en el psicoanálisis no se trata ni de psicologización individualista y de sentido común, ni un holismo que plantee un determinismo de la vida social como totalidad irreductible de quienes la componen. Desde la revista Los Libros y Literal, Germán García advirtió que la posición ecléctica de tomar al psicoanálisis como plus de la psicología o del marxismo o de la medicina implicaba negarle su propia política y una teoría política, epistemi y clínica para el psicoanálisis, disputando de manera análoga a lo que Literal realizaba en el campo literario. Literal era una revista que también estaba en el campo literario, la defensa de la autonomía del psicoanálisis con respecto a la política de masas. La actualidad de este texto reside en que existen hoy posiciones similares en relación al psicoanálisis y la política que intentan apaciguar la subversión lacaniana, haciéndola digerible para el sentido común de un progresismo bien pensado. La autonomía del psicoanálisis es análoga a la autonomía del significante sobre el significado. Llevado esto a las últimas instancias, no puede haber soldadura posible entre política de masas, como tampoco con una unidad de la psicología promovida desde la psicología psicoanalítica, apoyada en los atributos universitarios. Bueno, eso era lo que quería compartir. Estos textos están en el archivo y son conseguibles, por suerte, gracias a la tecnología, se han escaneado y están ahí para su lectura. Así que eso es todo. Le doy la palabra a Marcelo. Bueno, muchas gracias, Sergio. Continuamos Gracias. Entonces con Marcelo. Bueno, se me ocurrió yo para hablar de un texto de Germán, de la entrada del psicoanálisis en la Argentina. Hice un trabajito que le llamo Una literatura de la incomodidad. Germán Leopoldo García llama la atención. Todos sabemos que él pretende un poco siempre escandalizar sobre los aspectos anales de una instauración, y más adelante dice: ruego a los inteligentes, quienes lo pensaron antes que él, que acerquen la primera piedra. Quiero decir que lo que él dice está muy bien. Aprovecha una experiencia e indica que hay que articularla. Esto dice Oscar Mazota en una carta dirigida a la nota de la Escuela Freudiana. Esta caracterización que realiza Mazota de Germán García parece absolutamente pertinente para comentar un libro que, si bien no produjo el mismo escándalo que su novela Nanina sobre la paquetería social en el año 1968, ni tuvo similares consecuencias jurídicas, rozó, no obstante, el escándalo en el ámbito sí. Tanto en los psicoanalistas institucionalizados de la Asociación Psicoanalítica Argentina, como para los psicólogos, o algunos de ellos al menos, de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires. Se transformaría entonces, 10 años más tarde de que aquella novela Nanina, para ese conjunto en una literatura de la incomodidad, como caracterizó Rodolfo Walsh desde las páginas de la revista Primera Plana a su novela Nanina. Y respecto a la afirmación de que nadie lo había pensado antes que él, aunque Mazota está hablando de otro tema, ha sido reconocido aún por quienes lo han criticado. Y se ha indicado en algunas ocasiones que fue la primera historia del psicoanálisis en la Argentina y bastante bien documentada. Obviamente que no deberíamos preguntarnos en un encuentro de historia qué hacemos comentando un libro de 40 años. Se podría decir que incluso presenta alguna ventaja esa crítica sobre una obra que tiene su tiempo, que es lo que sucede con los clásicos, donde se pueden encontrar las opiniones de unos y otros, es decir, adversarios y partidarios, críticos del autor, que es de esperar que lo que ocurra para que en el archivo de Germán
para que no se transforme en lo que algunos llaman una hagiografía. Intentaré tomar esa vía luego, pero me interesa destacar una actualidad del texto en cuestión. Y para eso tomo como referencia uno más reciente que habla sobre la recepción del psicoanálisis de Freud en México, bajo el título de Freud en México, la historia de un delirio. Allí el autor, un mexicano que vive en los Estados Unidos, realiza un análisis sobre la manera en que se fue dando la lectura y recepción de Freud en ese lugar. Desde un poeta, pasando por un juez para culminar en la institucionalización que se podría decir que se produce de manera tardía. Sin dejar de aludir a la novela de Octavio Paz, El laberinto de la soledad. Bien, podemos señalar que precisamente esa es la tesis de la entrada del psicoanálisis en la Argentina. Por eso encontramos las referencias a alguien como Juan Ramón Beltrán, las diferencias entre lo que planteaba Ingenieros o su discípulo Aníbal Ponce con lo afirmado por Freud, donde más allá de las diferencias se trató de la lectura que entonces se hacía del bienestar. También se destacó el modo que autores como Tenon o Bergman encontraron el psicoanálisis en un principio para luego tomar distancia por cuestiones políticas. Y todo ello sucedía con anterioridad a la fundación de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Y se puede hablar de la recepción que tuvo el texto objeto de este comentario, que no fue, por cierto, con beneplácito, sino con críticas sesgadas en algunos casos. No obstante, varios de aquellos que lo criticaron no dejaron de tomar en consideración los temas allí tratados, aunque por supuesto sin hacer referencia al mismo. Situación que no hace más que recordar las afirmaciones de George Steiner cuando denunciaba a los mandarines que tenían el gusto de apropiarse de datos de otros, incorporando esos datos como bibliografía. Al aparecer su libro sobre la traducción y que lo consideraron como el texto más importante sobre eso y los asuntos filosóficos, decía Steiner, luego de lo cual no hay mención o cita alguna. Después que apareció por primera vez después de Babel, ha sido imitado y plagiado, las más de las veces sin reconocimiento. Una literatura secundaria abundante ha sido desarrollada en torno a los muchos temas que fueron mencionados por primera vez en el libro, dice Steiner. Y si ello sucedía en Cambridge en 1973, ¿qué se podía esperar en la Argentina de 1978 y también podríamos decir aún en los tiempos actuales? Siguiendo a los críticos de Steiner, en nuestro país alguien escribe un libro sobre Freud y expresa que ese texto, La entrada del psicoanálisis, es el primer libro de historia del psicoanálisis en la Argentina. Y bien documentado, dice. Eso es dicho en la presentación, pero como el caso mencionado de Steiner, en las siguientes 340 páginas que comprende el libro, no es vuelto a citar. En otro sitio, alguien destaca que el libro sobre la entrada del psicoanálisis está muy bien documentado, pero hace surgir el psicoanálisis casi con la patria, y que la fundación de la APA representaría un desvío en la recepción. Hay de ese lado un problema de interpretación, como de costumbre, más allá del amigo Gandolfo. Representaría un desvío en la recepción, dice eso. Y digo, hay un problema de interpretación, pues la referencia de García a las condiciones culturales en las que surge el psicoanálisis debe ser ubicado en ese punto, que es justamente lo que indica en el mismo libro que aparece el comentario del que mencionaba, una autora como Mabel Cernadas de Bulnes, quien si bien no deja de atribuir una posición militante, dirá que Germán García, entre otros, han evocado fenómenos del siglo XIX a los que había que apelar para explicar la formación nacional y cultural argentina. Tema que, por otro lado, recorre el entramado discursivo que se despliega a lo largo del texto para dar cuenta en diferentes momentos de los distintos discursos con los que se entrelazó el psicoanálisis en la Argentina. Así, los diferentes tiempos de fundación de sociedades psicológicas, 1910 bajo la influencia de Ingenieros, el retorno en 1930 bajo la influencia de Mouget y la oficialización con la carrera de psicología en 1957.
Por el lado de la psiquiatría, los mencionados Berman y Tenon. Además de destacar por primera vez la aparición de Freud bajo el chileno Greve en un congreso en el año 1910, y las referencias a Freud por parte de Honorio Delgado, y también en Chile en la década de 1920, y las menciones que realizó Canal Feijó entre nosotros, sin olvidar las críticas realizadas desde la Academia Argentina de Letras por Juan Pablo Echagüe. Vinculado a una investigación que en algún momento se ha llevado adelante en el Centro Descartes y suponía la actualización de ciertos trabajos sobre la historia del psicoanálisis en los últimos años en nuestro país, se pudo observar que uno de los temas que destacan desde el interior es que existen condiciones particulares de cada región que dan diferentes resultados en la recepción del psicoanálisis en un lugar u otro. Si bien es atendible esa tesis, no es tan simple demostrarlo. De todas maneras, lo que sí se puede encontrar cuando leemos esos trabajos es que tienen algunos vicios similares a los que ocurren desde los más altos estrados de la nación. Es decir, a veces usar la bibliografía secundaria como si fuera un descubrimiento de ellos y sin destacar las referencias de donde se encuentran. Eso podría ser un dato de color, pero hay otros datos de color en esa entrada del psicoanálisis, como el intercambio de correspondencia en el año 1930 entre Freud y el mencionado Tenon, en el que Freud le propone al argentino que realice un resumen de su libro para ser publicado en la Revista Internacional en Viena, sin dejar de destacar que el libro de Tenon contiene articulaciones del discurso psicoanalítico de una precisión que brilla por su ausencia en muchos trabajos actuales, aunque no deja de criticar la intención de retornar a cierto positivismo bajo el materialismo. Tenon queda preso, diría García, de la ideología. También señala la publicación del libro de Castelnuovo, aunque presente una lectura equivocada sobre la sexualidad femenina. Perdón, sobre la sexualidad freudiana. Y seguramente sobre la sexualidad femenina. Y destaca como interesante la figura de Bela Sekeli, quien no fue aceptado por no ser médico y que será retomada en un libro posterior como El psicoanálisis y los debates culturales. Y de igual modo, más allá de la crítica a algunos desarrollos de Ángel Garma, afirma que Garma intentó siempre mantener su discurso como fundamento del psicoanálisis, y leyéndolo se pueden encontrar verdaderas articulaciones de una lectura y escucha minuciosa. Entre nosotros, es el primero que descubre al super-yo ligado al goce, interrogando la vertiente banal del culturalismo que lo reduce a una internalización de los valores sociales. Por otro lado, resulta interesante la diferente consideración que encuentra Germán García en un personaje como Mapelli, a diferencia de lo que afirma Irigoyen y de lo que años más tarde hará Ben Plotkin, quien no ve otra cosa que un mago allí. Pero García encuentra en ese personaje una sensibilidad particular por el lenguaje. Me parece importante recordar afirmaciones de Michel de Certeau con relación a la supuesta autonomía de los discursos respecto de los lugares de producción. Pues ante esa idea se carga de señalar que el lugar tiene un efecto epistemológico sobre el texto y subraya la importancia de la pertenencia social en el estatuto del discurso. El valor de los enunciados científicos es en la actualidad relativo a la situación jerárquica de los laboratorios que los producen. Algo que está muy vinculado con la idea de otro francés, Pierre Bourdieu, que destaca en un libro ¿Qué significa hablar? Quienes hemos podido escuchar hace un rato el excelente trabajo de Hugo Klappenbach, podemos leer desde otras perspectivas lo que Germán en este libro de la entrada del psicoanálisis llama los buenos oficios de la psicología. Todo eso está vinculado con la idea de otro francés. Bueno, decía de Pierre Bourdieu, ¿no? Todo esto debería servir para estar atentos al primer comentario que apareció sobre el libro, que correspondió a alguien que lo hizo desde la página del diario de La Opinión, en el mes de abril de 1979, y que titulaba su comentario como una visión mística de la verdad. El mismo García se encargó de mostrar cierta falacia de tal afirmación,
pues desde el título mismo daba por sentado lo que en todo caso tenía que demostrar. Que no se trataba de la mística, dice, pues el místico busca en su cuerpo el fracaso de la institución, y que él no ha dicho, como se pretende hacer creer, que Mazzotta ha transmitido el psicoanálisis a partir de la nada, sino que fue a partir del discurso, entre otros, de todos los mencionados, también de Grebe, reprimido en sucesivos momentos y retornaría a lo reprimido por una exigencia interna del discurso de Lacan que Mazzotta difundió entre nosotros. Nada más. Buenísimo. Bueno, muchas gracias a los tres. La verdad que muy interesante la presentación, que nos compartan el archivo virtual. Así que ahora abrimos micrófonos. Quienes quieran pueden hacer preguntas o comentarios, ¿sí? También los invito y les invito si quieren prender sus cámaras. Así generamos mayor intercambio. Y les doy la bienvenida de paso a quienes se han sumado a esta segunda actividad que está revisando las personas, y veo que hay muchos que no estaban en la primera y que sí están ahora, así que bienvenidos a esta actividad. ¿Puedo? Sí, Hugo, adelante. Bueno, en primer lugar, gracias por las presentaciones y por lo del archivo. Creo que, en primer lugar, felicitaciones. Es fantástico contar con eso. Hoy, hace un rato, y gracias Marcelo por tus palabras amables en la presentación hoy. Justamente los psicólogos norteamericanos tienen la idea de un archivo único. No es que hay un solo archivo de historia de la psicología o del campo psi en Estados Unidos, pero hay uno principal, que está en la Universidad de Akron, que es interesante porque es una universidad pública, una universidad marginal, está en Ohio, y ahí tiene un archivo fabuloso. No obstante eso, hay otro centro. Cuando yo estuve trabajando con el tema de evidencia de vida en la obra del que fue presidente de la CIPI, que ahora el nombre no me va a salir, como ocurre ya a mi edad, su archivo está en la Universidad de Harvard, porque él se jubiló allí, se jubiló en Harvard. Me parece en ese sentido que es auspicioso que existan múltiples archivos. Creo que esto es muy bueno, sobre todo cuando se ha intentado que hubiera un archivo del psicoanálisis en algún lugar público, y que creo que es bueno que no ocurra así. Yo creo que es bueno. Acá en San Luis, Fernando Polanco dirige un archivo modesto, pequeño, pero que tiene la ventaja que empezamos a recibir las colecciones de materiales de docentes que se jubilan, de graduados, y empezamos a tener un acervo archivístico importante, modesto, porque bueno, la dimensión de nuestra universidad es pequeña, pero importante, y creo que es realmente muy bueno. Dos comentarios breves, uno sobre lo que leyó Sergio. Yo me acuerdo bien de esos números de los libros, porque en el primero, donde sale la primera crítica de Germán García, estaba, si no me equivoco, estaban también los documentos de plataforma, de documento, o sea, así es, sí. Había varios. Y sí me acuerdo que en el número posterior, donde él polemiza con Barenblit, la verdad que no me acordaba con quién era, pero polemiza con Barenblit. Hay otro autor que también polemiza con Barenblit, que ahora no me acuerdo, que formó parte también de los primeros críticos del número original. Pero me acuerdo, la verdad que ahora no me acuerdo si fue la de Germán sí, fue la de Germán. En la respuesta de Germán a Barenblit hay algo que a mí me sorprendió, porque yo recuerdo cuando lo vi, yo lo vi esto cuando se volvió a publicar la colección, la edición facsimilar de los libros, que me acuerdo que tuve la suerte, después vi que estaba digitalizada, pero tuve la suerte de poder conseguirla en algún viaje a Buenos Aires, y me acuerdo que ahí yo no recuerdo exactamente, ustedes se van a acordar mucho mejor que yo, pero él ahí, en la polémica, en la respuesta a Barenblit, defiende que hay un psicoanálisis, además que tiene que ver con los psicólogos y psicólogas egresados de las carreras, que por supuesto ha sido omitido por la APA, o sea, su polémica con la APA es clara, y su polémica con los que son disidentes de la APA también. Pero él ahí, yo no me acuerdo exactamente las palabras que él utiliza, pero sí me acuerdo que reivindica un psicoanálisis que está por fuera de la APA, claramente, y que tuvo que ver con psicólogos y psicólogas egresados de la carrera. Como me acuerdo bien del libro de Marcelo, de la entrada del psicoanálisis, que realmente ha sido, hoy es un clásico, no cabe ninguna duda, ineludible, y me acuerdo ese capítulo, no me acordaba el nombre, pero Marcelo me lo hizo recordar recién, ¿no? Los buenos oficios de la psicología. No es habitual por ahí encontrar eso
en otros textos, pero me acuerdo que ahí eso me impactó mucho. Insisto, yo lo leí tardíamente, eso no lo leí en un momento que se publicó en los libros, yo todo lo debo haber leído cuando se hizo la edición fue similar, a 10 años, 11 años, no mucho más. Pero me llamó la atención como un texto muy interesante. Bueno, realmente felicitaciones por el archivo, creo que es muy bueno, es necesario estas cosas, creo que los archivos valen, primero como preservación de documentos, como la propia definición de archivo dice, pero vale mucho en la cuestión de la socialización. Y en los tiempos que corren, la posibilidad de acceder a textos, yo la verdad que no lo conocía, el archivo de Germán, me voy a empezar a meter ahora, la posibilidad de encontrar textos ahí digitalizados, fuente, me parece fenomenal. Y me parece que en algo retoma la primera mesa que hubo, ¿no? Sobre la cuestión de la escritura, de la historia en qué sentido crea, porque los historiadores nadie puede dar cuenta de cómo, esa vieja idea de arranque, ¿no? La historia tal cual sucedió exactamente. Obviamente es imposible, pero en esa reconstrucción, contar con estos documentos, testimonios, clases, entrevistas, y también que había ahí, me parece fenomenal, realmente, así que felicitaciones por eso, ¿no? Creo que es el artículo de Juan Carlos Torre y Miriam Chorne que alude también a eso, Hugo. Es el otro que polemiza también con los documentos, no me acuerdo, que polemiza en el primer número, donde sale todo el conjunto, exacto, que creo que se llamó Política y... Bien, correcto, gracias. Acá lo busqué, Hugo, y menciona algo, lo que dice Germán es que la separación de la APA, más allá de las creencias de quienes la efectuaron, remite a una historia que tiene que ver con las primeras promociones de psicólogos a partir de 1961. Digamos que, para resumir, dice que esa tensión de los psicólogos pidiendo legitimidad para practicar el psicoanálisis generó ese malestar que tuvo como efectos psicoanálisis, exigiendo al que la APA conteste la pregunta ¿qué es la formación de analistas? Sobre el tema de la formación de analistas. Algo menciona ahí Germán. Gracias. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? No, yo quería agradecer el comentario de Hugo y agregar que sí, hay múltiples archivos. Yo diría que hay archivos como personas. Cada persona tiene su propio archivo mayor o menor desarrollado. Y lo bueno, reitero lo de la tecnología. Lo bueno de la tecnología es que implica que pueda haber esta circulación y digamos, esta vinculación, también como decía vos, de intercambios. Al poder escanear, muchos de los textos que están ahí escaneados no están en el archivo de Descartes en papel en físico, son textos prestados. Y la idea es también seguir con ese intercambio, y bueno, más allá de la obra de Germán, ¿no? Sí, pienso que el esfuerzo de digitalización y de virtualización tiene que ver con lo que hablamos también en el conversatorio entre cátedras ayer, y esto de que algunas cosas de que nos trajo la pandemia, bueno, quizás vinieron a quedarse y también interpelan a los modos de hacer historia, ¿no? Así que está bueno en ese sentido también. Bueno, si es que no hay algún otro comentario, igual hasta que alguien se decida hablar, les cuento que están disponibles los trabajos libres, ¿sí? Colgados en la página del encuentro, que los puedes consultar. Nuevamente agradecerle a los autores y a las autoras por la participación, muchos muy interesantes, ¿sí? Y que una vez que terminemos este conversatorio vamos a hacer un pequeño break y después retomamos con la próxima actividad. Sí, 10 minutos de receso vamos a tener. ¿Sí? Milagros, un comentario, un poquito al margen, que de algún modo tanto Augusto como Sergio continúan algo que estaba, y que bueno, que Hugo conoce bien, que era muy del espíritu de Germán, que es el tema del archivo, ¿no? Nunca fue descuidado él en ese aspecto, y de hecho se cuenta con muchísimo material, o sea que cada artículo que podía salir en cualquier revista de cualquier punto
del país o del mundo, él trataba de tenerlo y de que formara parte de eso. De hecho, en el 2004, no sé, Sergio, si vos te acordás bien, conformamos el primer archivo, se llamó Archivo Germán García, y él siempre tuvo este espíritu, incluso la publicación de las columnas de Babel tenían un poco que ver con esto. O sea, él entendía que no había un progreso, sino que más bien era cómo poner en valor en cada momento algunas de las cuestiones que ya estaban en ese archivo, y que siempre el archivo es un abracido, ¿no? Que es un poco lo que decía también Hugo en la primera, cuando arrancó el encuentro, y que se habló en esa primera mesa, que el archivo permite ese abracido. Entonces, eso hace ir hacia adelante, ¿no? Poder avanzar. Entonces, me parece que está en esa huella, digamos, el trabajo que están haciendo respecto del archivo en este momento, Germán García, o el archivo virtual Germán García, es un poco seguir esta huella y poner a disposición, como decía Hugo, un montón de material que si no queda como bajo el tapete, y en lo que decía Marcelo, que después, bueno, se cita sin poner comillas, quiere decir que esto es algo bastante habitual, ¿no? Que haya un uso, porque como cada uno tiene su archivo, como decía Sergio, después se puede eso usar a trochimoche. De este modo ellos están poniendo a disposición de todos un archivo que podría pensarse oculto, por decir así, ¿no? Eso es como algo muy importante. Yo agregaría a lo que dice Beatriz, sí, bueno, creo que lo comentó Augusto en la presentación al principio, es que sí, que a partir del módulo de investigación en lecturas de Mazzotta en el 2004, más o menos, ¿no? Por esa época se empezó a conformar el archivo en papel, ¿no? El archivo que no tenía lo que es ahora el archivo digital, pero ese es el antecedente principal que existe todavía. Lo que sí quería agregar es eso. Bueno, y también con respecto a la entrada del psicoanálisis en la Argentina, que bien comentaba Marcelo, el tema de las referencias, es que es un trabajo, la entrada del psicoanálisis en la Argentina es un trabajo de archivo también. O sea, es un trabajo de buscar referencias y generar lo que, bueno, Germán lo ha trabajado con el texto de Didi Uberman sobre el anacronismo, ¿no? Generar nuevas referencias, y ya lo han dicho acá en este encuentro, usar políticamente referencias ocultas o no nombradas, ponerlas al frente, como bueno, lo de Germán Greve. Pero sí, el trabajo de archivo me parece que viene desde el vamos con Germán. Tanto es así, Sergio, que bueno, tanto cuando se hizo la biografía de Mazzotta, como cuando se hizo la exposición de Oscar Mazzotta, La teoría en acción, el archivo que tuvo que ser expuesto fue nuestro, o sea, el que tenemos en el centro de CAR. Me acuerdo que bueno, fue todo un laburo porque hubo que organizar con Ana Longoni, y fue el archivo presente en la exposición de Oscar Mazzotta, La teoría en acción, era el archivo que tenía la Fundación. No, fue muy poco lo que otros pudieron aportar respecto del archivo. Y esto gracias a la insistencia de Germán de tener todo el material, o sea, desde el principio hasta el final. Entonces, me parece que a la hora dentro del campo del psicoanálisis, no estoy hablando por fuera, Hugo, en cuanto al archivo que siempre promovió Germán, me parece que la Fundación en ese aspecto tuvo como fue cabecera en el psicoanálisis en la Argentina, y también queriendo aumentarlo al psicoanálisis en el resto del habla hispana. O sea que realmente siempre se hizo un trabajo muy apegado en la mayor parte posible a lo que eran los documentos
y a lo que era la información efectiva circulante respecto al psicoanálisis. No sé cuál es tu opinión, Sergio, al respecto. Sí, totalmente de acuerdo, Beatriz. Me parece, para un breve comentario, me parece que a mí me ha sorprendido mucho cómo Germán en cualquier actividad, clase, conferencia, lo que sea, además de su, digamos, erudición y su, digamos, insistencia en compartir los textos, sus fuentes, era alguien que decía el título, decía la editorial, decía el año, faltaba que diga la cantidad de libros que se publicaron de cada publicación. Me parece que eso da cuenta de la generosidad de él hacia quienes lo escuchábamos, y me parece que, digamos, cierto espíritu del archivo va en esa línea, en términos del ordenamiento, de hacerlo público, que sea accesible, más allá de cierta soledad que supone ponerse a investigar por internet, ¿no? Bueno, muchas gracias entonces a los tres y a los comentarios también, la verdad que es súper interesante. Creo que quedan un montón de cosas para seguir conversando, pero también estamos con una cuestión de tiempo, así que les invito a que hagamos un recreo, ¿sí? De 10 minutitos y luego comenzamos con la próxima actividad, ¿sí? Bien, gracias. Gracias. Gracias.